Hola amigos, buenas tardes. Desde Ginebra les transmite Juan Gasparini. Estoy en el estudio de radio del Palacio de las Naciones en Ginebra y gracias a François Subiguer en los controles vamos a seguir con estas emisiones donde vamos relatando algunos debates sobre derechos humanos que tienen lugar acá en el contexto del Consejo de Derechos Humanos. Hoy, por ejemplo, hay una nueva sesión de lo que se llama el examen periódico universal. Ustedes habrán visto en otras emisiones que este mecanismo fue creado cuando se creó el Consejo, en el año 2006, y que es un examen que cada país está obligado a pasar una vez cada 4 años y medio, 5 años. ¿En qué consiste ese examen? No es un examen ante un tribunal, no es un examen ante expertos, es un examen ante los pares. Es decir, todos los otros 192 estados que constituyen la ONU pueden venir el día que le toque a un país determinado y hacerle críticas y hacerles recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos. Y hoy le tocó el turno en los países latinoamericanos a Paraguay. Este examen es oral, pasó hoy, alrededor de 3 horas. Dentro de 72 horas, las cosas que le dijeron los otros países a Paraguay y los descargos o propuestas que ha hecho Paraguay tienen que estar reflejadas en un documento escrito en inglés. Ante ese documento, después de pasadas esas 72 horas, Paraguay se tiene que pronunciar por sí o por no, o por llevarse a estudio en un periodo de 3 a 6 meses, responder sobre estos pedidos que le han hecho, estas solicitudes que le han hecho los otros países. Y entonces, si se los lleva a estudio, dentro de 3 o 6 meses, Paraguay va a tener que elevar al Consejo de Derechos Humanos un pequeño documento donde va a decir, bueno, las recomendaciones que me hizo tal o cual país, yo respondo sí o no, que es lo que propone la ONU. Voy entonces a reflejar lo que le han dicho hoy un grupo de países sobre distintos problemas que evidentemente tiene Paraguay. La trata de mujeres es una problemática que fue planteada por Bahamas, por Belarus, por Georgia. El medio ambiente fue evocado por España y por Estados Unidos en el sentido de que tiene que tomar medidas suplementarias y hubo una novedad porque Estados Unidos propuso que Paraguay promulgue una ley que establezca la deforestación cero. Por supuesto que Paraguay ha adherido al Acuerdo de París sobre el clima, pero esto podía ser un complemento en el marco de que Paraguay está inmerso en la problemática del Amazonas, como todos ustedes saben. De todos modos, las problemáticas más importantes que fueron hoy evocadas, una tuvo que ver con los periodistas y derechos humanos, que han sufrido represalias y asesinatos en el caso de los periodistas, porque incluso periodistas que han criticado situaciones de la actual pandemia del COVID-19, que evidentemente a ciertas personas, porque no se sabe quiénes son los asesinos, les cayó mal y han matado periodistas y aparentemente es una cosa que tiene mucho impacto en los otros países. ¿Quiénes le dijeron que se tiene que ocupar para tratar este problema de las represalias contra los periodistas y los defensores de derechos humanos? Ecuador, Francia, Uruguay, Alemania, Fiji, Holanda, Suiza y Estados Unidos, que incluso le dijo que tenía que alentar la constitución de sindicatos de periodistas para que se defiendan mejor. La comunidad LGBTI también mereció la atención de varios países. Ecuador, Israel, Holanda y Chile les dijeron que este colectivo de los LGBTI está un poco desprotegido y que tiene que haber una mejor legislación, mejores leyes para protegerlos. China y la República Dominicana insistieron en que hay necesidad de un mayor esfuerzo de luchar contra la pobreza extrema, no contra la pobreza extrema. Sabemos que esa es una problemática que China tiene dentro de su propio país y hace grandes esfuerzos con resultados tangibles y muy importantes para tratar de erradicar la extrema pobreza. Después estuvo la problemática muy bien evocada por distintos países, Finlandia, Islandia, Francia, Italia, el Reino Unido y España, sobre la despenalización del aborto y la educación sexual. Todos sabemos que el aborto no está legalizado en Paraguay y entonces hay varios países que le pidieron que avance hacia una legalización del aborto.
los indígenas y los afrodescendientes también merecieron unas evocaciones sumamente interesantes, cualitativas, como por ejemplo la de Dinamarca, que le dijo que tendría que haber una ley que establezca para esos indígenas el derecho a la tierra. Hubo problemáticas conocidas en la ONU, pero que fueron tratadas con menor impacto, que fueron el hacinamiento carcelario, la corrupción, las detenciones arbitrarias, la desprotección de los trabajadores domésticos y la igualdad entre hombres y mujeres y, sobre todo, la igualdad entre hombres y mujeres en el plano laboral. Lo positivo que muchos de los países sacaron a colación fue que Paraguay tiene un mecanismo interno para vigilar el avance en el cumplimiento de las recomendaciones que se hacen en el examen periódico universal, que se llama el mecanismo Cimore Plus. Y esto lo subrayaron Portugal y Perú, por ejemplo. Y Portugal incluso dijo que había mecanismos de Paraguay para ayudar a otros países que no tienen un suficiente ejercicio o gimnasia de adoptar estos mecanismos que se adoptan en la ONU por consenso y que después los países tienen que aplicar. Cabe recordar que están, hago un breve paréntesis porque hay que hablar también de las cosas buenas de Paraguay. Paraguay fue el primer país de América Latina, hace ya como más de 10 años, que estableció el mecanismo de que, bueno, hay como 40 relatores, 50 relatores, muchas veces los relatores quieren entrar a un país, pero eso depende de la invitación del país o si el país acepta que los relatores visiten. Entonces hay países que ponen reticencias o directamente no responden. Yo me acuerdo que el relator sobre el racismo quería entrar a los Estados Unidos, hizo la petición y estuvo esperando como 7 años hasta que finalmente Estados Unidos autorizó su entrada para hacer una visita. Bueno, entonces hay, en este caso, Portugal tiene un liderazgo porque dijo, vamos a terminar con este problema, cada relator, cada grupo de trabajo de la ONU sobre problemáticas de derechos humanos que quiera venir a Paraguay, nosotros creamos esta figura de se llama la invitación automática a todos los procedimientos especiales, como se llama a los relatores y grupos de trabajo. Paraguay anticipó sus líneas de prioridad en este momento para mejorar sus derechos humanos, como diciendo que muchas de las cosas que les estaban diciendo, ellos estaban trabajando, digamos, en eso. Como por ejemplo, el fortalecimiento del Estado de Derecho, los derechos del niño, el Plan Nacional 21-25 anticorrupción, el acceso a la justicia, la situación penitenciaria los preocupa, la trata de personas también, la protección contra la pobreza, la lucha antitrabajo doméstico, la salud sexual y reproductiva, los planes de educación y la alimentación escolar en ese contexto y la cuestión del feminicidio. Y por último, hubo una petición que llamó bastante la atención, pero para los que la conocemos no nos llamó mucho la atención. Hubo en el mes de septiembre del año pasado el asesinato de 2 menores argentinas por parte de las Fuerzas Armadas de Paraguay. Entonces, Argentina pidió, nuevamente ya lo ha hecho a nivel diplomático, pero lo planteó por primera vez aquí en la ONU, de que quisiera el esclarecimiento de eso y ofreció algo que la Argentina tiene y que se ha destacado en el mundo exterior, internacional, que son el grupo de antropólogos forenses que pueden hacer búsquedas en determinados lugares para saber si hay restos de estas niñas desaparecidas por obra presunta de las Fuerzas Armadas de Paraguay. Entonces, ahora tenemos que esperar que Paraguay se pronuncie o no, cuando tenga por escrito dentro de 72 horas todo esto que ocurrió hoy. Si se pronuncia, volveremos en el momento que se pronuncie, y si no, si se va a llevar estudio todas estas recomendaciones, esperaremos al momento en que lo diga por escrito y volveremos para ver cómo se da este avance en el respeto y en la observación de los derechos humanos en un país latinoamericano que es el Paraguay. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.